conformado por alrededor de 200 hombres, migrantes de varios países. Estos valientes soldados salieron a la defensa de un debilitado México en la guerra de 1845. Ellos lucharon con bravura codo a codo junto al ejército mexicano contra la invasión de los norteamericanos en la llamada intervención estadounidense de 1846 a 1848. Ya antes habían participado en el ejército de los Estados Unidos. Ellos estuvieron integrados principalmente por inmigrantes de origen irlandés y alemanes católicos. Tomaron para su batallón el nombre del santo patrono de Irlanda. En esta ocasión te hablaré acerca del valiente y heroico Batallón de San Patricio. Consumada la independencia de nuestro país y se lograra conformar como una nación independiente, los problemas internos seguían sucediendo. La lucha por el poder de los grupos internos no le permitía al país desarrollarse como debía, además de que existía la posibilidad de una invasión por parte de las potencias de aquella época. De hecho, existía el antecedente de un intento de reconquista por parte de España y la invasión de Francia por la famosa Guerra de los Pasteles, por lo que había motivos para estar preparados ante una posible guerra contra alguna nación que comprometiera la soberanía nacional. El hecho ocurrió tras la independencia de Texas y su anexión a los Estados Unidos. Luego de estos sucesos, Estados Unidos comenzó con actos intimidatorios hacia nuestro país. Recordemos que bajo la doctrina Monroe, el vecino del norte había comenzado una política expansionista y buscaba aumentar su expansión territorial. Esto con el fin de tener salida a los dos grandes océanos del mundo y poder favorecer su economía. Para 1846, las tensiones detonaron y se hizo oficial la guerra entre ambas naciones. El poderoso ejército estadounidense se adentraba en nuestro país para enfrentar a un débil ejército nacional que había sido mermado por la lucha entre liberales y conservadores, además de las bajas que habían conseguido por la guerra contra Texas. Los San Patricios, como algunos autores los llaman, tienen un origen incierto, pues se sabe muy poco con certeza de su reclutamiento. Una historia popular, base de la película de 1999, Héroe sin Patria, One Man's Hero, en la que Tom Berenger interpreta al comandante de la brigada John O'Reilly. Relata que el núcleo de la unidad se formó como consecuencia de los severos castigos impuestos a soldados católicos, especialmente irlandeses, debido a la desconfianza que los mandos militares tenían contra ellos, ya que por motivos religiosos los consideraban más cercanos a Roma que a Washington, y por lo tanto más afines a la causa de los mexicanos que compartían la misma religión. Aunque en la guerra de independencia de los Estados Unidos algunos soldados cambiaron de bando, nunca en la historia del ejército de los Estados Unidos se había formado una unidad tan importante que a los primeros contactos de la intervención se pasaron al ejército enemigo. Es aquí donde este grupo de migrantes europeos, en su mayoría irlandeses y algunos desertores americanos, deciden unir fuerzas y formaron un pelotón militar que lucharía al lado del ejército mexicano contra las fuerzas invasoras. Así, iniciaría la historia del heroico Batallón de San Patricio. Este batallón estaría comandado por el general John O'Reilly. La mayoría de estos hombres habían llegado a América en busca de mejores condiciones de vida. Al momento de la independencia de Estados Unidos, todos ellos habían sido segregados y discriminados por su origen. A pesar de haberse enrolado en el ejército norteamericano, nunca fueron tratados como iguales y siempre fueron vistos de la peor manera. Al momento de enterarse de la guerra contra México, tomaron la decisión de abandonar las Fuerzas Armadas americanas y unirse al bando mexicano. Se dice que esta idea fue motivada por las similitudes culturales que había con nuestro país, principalmente por la religión católica. Otras versiones afirman que el gobierno de México les ofreció tierras, dinero y reconocimiento como ciudadanos, pero esto no ha sido confirmado. Sea como sea, el heroico Batallón de San Patricio había tomado las armas para pelear al lado del ejército mexicano en la intervención estadounidense. Alrededor de 200 hombres lo conformaban: polacos, irlandeses, americanos, alemanes y algunos esclavos africanos que lograron escapar serían parte de este pelotón. En 1847 serían reconocidos oficialmente como parte de la infantería mexicana. El batallón
sería distinguido en las demás tropas ya que portaban una bandera verde adornada con una arpa dorada con la leyenda Erin Go Bragg, que significa Irlanda por siempre. A su vez, tomarían la figura de San Patricio, santo patrono de los irlandeses. Las demás tropas los conocerían sencillamente como los patricios. El primer combate de los patricios como unidad mexicana fue en la batalla de Monterrey el 21 de septiembre de 1846, con una batería de artillería al mando de John O'Reilly, anteriormente teniente del ejército de Estados Unidos e inmigrante irlandés. Sirvieron con distinción y está acreditado que rechazaron con éxito 2 diferentes asaltos al corazón de la ciudad. A pesar de su tenacidad y valor y de que Taylor, el general norteamericano, estaba a punto de abandonar el ataque, el comandante mexicano Pedro Ampudia, desesperado, pidió parlamento consumando la derrota. Ciudadanos británicos residentes en México se hicieron miembros del grupo de San Patricios. Entre estos destacaban 3 escoceses: John Sutherland, Henry Thompson y James Humphrey. Este último era un cirujano que había estado en el país desde 1842. Los civiles nacidos en Irlanda y residentes en México que se sumaron a la unidad incluían a Richard Burke, Thomas Donnelly, John Haynes, Patrick Maloney, Peter O'Brien y Thomas O'Connor. Un inglés llamado John Wilton, que había desertado de un barco británico en Jamaica antes de llegar a México, se unió también a la compañía de Patrick Dalton. La unidad también incluía a 7 ciudadanos mexicanos. 3 comandantes de las unidades de San Patricio eran oficiales de carrera del ejército mexicano: el teniente coronel Francisco Chamo, los mayores Francisco Rosendo Moreno, nacido en Florida, y José María Calderón, y por lo menos otros 4 oficiales mexicanos sirvieron en el grupo: el capitán Ignacio Álvarez y los tenientes Casimiro Arce, Ramón Taylor y Camilo Manzano. Tras el reclutamiento en Monterrey, los patricios crecen en número, que algunos estiman en cerca de 800 hombres, aunque según los registros más fiables, no llegaron a constituir más de 2 compañías reforzadas, lo que serían 300 hombres, con oficialidad mexicana. En la batalla de la Angostura, más de la tercera parte de los hombres de la compañía de San Patricio murió o fue herida. El teniente Camilo Manzano, así como 2 sargentos, 2 cabos y 17 soldados rasos perdieron la vida. Los 6 San Patricios heridos fueron el comandante capitán, teniente coronel honorario, Francisco Rosendo Moreno, un cabo y 4 soldados rasos. El 25 de febrero, en su reporte de la acción, el general Francisco Mejía, en cuya brigada había peleado los cañoneros, describió la compañía de San Patricio como merecedora del elogio más consumado, porque los hombres lucharon con desafiante valor. Pese a su extraordinario rendimiento como artilleros en varias batallas, especialmente en la defensa de Monterrey, donde defendieron exitosamente la ciudadela, y en la batalla de la Angostura, en la que diezmaron un batallón atacante y capturaron 2 cañones estadounidenses, acción por la que su comandante y varios oficiales recibieron la condecoración Cruz de Honor de la Angostura. Se ordenó a los San Patricios convertirse en un batallón de infantería a mediados de 1847 por orden personal de Antonio López de Santa Anna. Como unidad de infantería, los San Patricios continuaron sirviendo con distinción en la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847. Las maltrechas fuerzas mexicanas se establecieron en el convento de Santa María de Churubusco y las fuerzas armadas estadounidenses se prepararon para atacarlas. Aunque el convento no era más alto que sus alrededores, sus bardas de piedra constituían una buena defensa. Además, los estadounidenses tendrían que cruzar un río para llegar allá, lo cual daría tiempo al ejército mexicano para preparar, a medias, trincheras y encarar otro enfrentamiento. Los defensores mexicanos sumaban 1,300 efectivos y pertenecían a los batallones Independencia, Bravos y San Patricio. La lucha fue constante y desfavorable para los mexicanos, esta vez bien mandados y motivados por los generales Manuel Rincón y Pedro María Naya. Tras algunas horas de combate, las fuerzas mexicanas se quedaron sin municiones y una bomba provocó una explosión en la reserva de pólvora que los dejó sin posibilidades de seguir defendiéndose. A pesar de lo cual, y una vez que se hizo una bandera blanca en señal de rendición, el capitán Patrick Dalton la batió para seguir resistiendo, pero ya era inútil. El convento quedó en silencio.
Para las compañías de San Patricio la batalla de Churubusco fue devastadora. La habían comenzado con fuerzas completas de 102 hombres cada una, y 3 horas después el 60% de ellos estaban muertos, heridos o prisioneros. Murieron en acción 2 tenientes, 4 sargentos, 6 cabos y 23 soldados rasos. Los capitanes John O'Reilly y Santiago O'Leary fueron heridos, así como Francis O'Connor, un soldado enrolado. Los prisioneros sumaban 85, 72 de los cuales se comprobó luego que eran desertores del ejército estadounidense. Los 84 San Patricios restantes habían escapado y permanecieron dispersos y escondidos algunos días. Cuando el general Twiggs entró al patio del convento exigiendo a los soldados mexicanos que entregaran las armas, la pólvora y el parque, el general Anaya le enfrentó diciéndole: «Si hubiera parque, no estaría usted aquí». Los miembros del batallón de San Patricio capturados por el ejército estadounidense sufrieron muy duras represalias. Habían sido responsables de algunos de los más duros combates que causaron las más bajas a los estadounidenses a quienes se enfrentaron. Los que formaban parte del ejército estadounidense antes de la declaración de guerra oficial, el capitán O'Reilly, entre otros, fueron azotados con 50 latigazos y marcados con hierro caliente en la cara con la letra D de desertores, encerrados y sentenciados a trabajos forzados. Los que entraron en el ejército mexicano tras la declaración de guerra fueron ahorcados en masa como traidores en 3 diferentes días. El 9 de septiembre de 1847 en el pueblo de San Ángel, frente a la iglesia de San Jacinto, ejecutaron a 16 soldados. El 10 de septiembre se ejecutaron otros 4 en el pueblo de Mixcoac. Finalmente, el 13 de septiembre se ejecutaron a 31 soldados en Chapultepec, por orden del general Winfield Scott. Fueron ejecutados en el momento preciso en que la bandera de Estados Unidos reemplazaba a la de México en lo alto del castillo de Chapultepec. Cuando la bandera alcanzó lo más alto del asta, se arriaron unas mulas que jalaban las carretas que sirvieron de cadalso. Los que sobrevivieron a la guerra desaparecieron de la historia. Unos pocos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. John O'Reilly murió a finales de agosto de 1850 y fue enterrado en Veracruz el 31 de agosto de ese año, con el nombre de Juan Rele, el mismo con el que se hallaba inscrito en los archivos del ejército mexicano. Ese mismo año, el ejército mexicano tomó la decisión de disolver el batallón. Debido a su noble labor por defender los intereses de la nación, en 1999, en la entrada de la Cámara de Diputados, están marcadas en oro el nombre del batallón de San Patricio, además de algunas placas conmemorativas hacia los integrantes del mismo y un busto del general John O'Reilly en la Catedral del Estado de Veracruz. Vaya pues este sencillo y modesto homenaje a los heroicos y valientes San Patricios que defendieron a México de un ataque norteamericano injusto, alevoso y cobarde. Erin Go Bragg, Irlanda por siempre, honor y gloria.